Amados, muy pero muy buenos días, que la gracia y la paz del Señor sean gobernando nuestros corazones. Tenemos el privilegio de acompañarles con un mensaje de la palabra en este comienzo de semana y bueno, es una gran bendición del Señor el poderles acompañar en este día. Y bueno, quiero seguir hablando de los papeles. Ya hablamos bastante del hombre, ahora nos vamos a entrar en lo que será el papel de la mujer, que Dios la diseñó, cómo Dios la planeó, cómo Dios la pensó, con qué propósito. Y parte de este diseño y de este pensamiento de Dios está plasmado en la escritura, el propósito para el cual fue creada la mujer. Entonces vamos a hablar acerca del rol de la mujer en la iglesia, vamos a hablar del rol de la mujer en el hogar y bueno, que el Señor sea guiándonos en este día. Padre, gracias por la bendición de este tiempo que nos das de compartir tu palabra, compartir tu escritura, Señor, y clamamos y pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, a ser claro, Señor, en la enseñanza, en la exposición de la misma, y que seas tú hablando también en nuestras vidas, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hoy día pues tenemos muchas cosas que están surgiendo a lo largo de la historia, feminismo, ideología del género, que están distorsionando y atacando a la misma familia y básicamente que se está perdiendo en esencia lo que es el diseño divino para los hombres, el diseño divino para los varones y para las mujeres, de manera que es necesario ir a la escritura porque la Biblia dice que hemos de renovar nuestro entendimiento con la palabra. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver lo que dice la palabra acerca de la mujer, de lo que es su papel. Y una de las cosas, no va a ser fácil este inicio, porque vamos a iniciar con la sumisión. Vamos a iniciar con la sumisión. Voy a compartirles un par de pasajes. Entonces, la sumisión y el sujetarse. La palabra dice en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24, que ustedes tienen ahí en sus pantallas, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice la palabra. Un término que causa bastante rechazo es esa palabra sujeción, sujetarse, someterse. ¿Por qué? Porque hay un mal entendimiento dentro de algunos hombres, dentro de algunas mujeres, de su significado. Por eso es importante, porque es un término y es un texto bíblico que, uy, no, pero ¿cómo las mujeres se tienen que sujetar? Las hacen inferiores y abajo el patriarcado y muerte al macho. Y entonces hablan que la Biblia es machista, que Dios es machista, que el hombre es un opresor, que el hombre hace esto y esto y esto y esto. Vamos a entender qué significa, primeramente, o qué es lo que quiso decir Dios con sujetarse, con que la mujer se someta. Entonces, sujetarse, una definición que tenemos aquí abajito, dice sujetarse, ceder, renunciar o entregarse al poder, voluntad o autoridad de otro, renunciar a la resistencia. Mira lo que significa sujetarse, ceder o renunciar, en que no voy a estar en el poder, pero ¿cómo lo hace? Vamos a ver también el cómo lo hace. ¿Listos? Entonces, sujetarse, renunciar a la resistencia. Ahora vamos a ver la sumisión. Sumisión dice el estado de estar bajo el poder, control y gobierno de otro. Estar sujeto y aceptar la autoridad de otro. Estar sujeto, aceptar el gobierno de otro. Normalmente cuando la Biblia establece estos principios de autoridad, también nosotros como varones estamos bajo autoridad. Aquí no está sino solo Dios como la soberana y suprema autoridad quien gobierna todo, pero en esto todos estamos bajo autoridad. De manera que el sujetarse es algo que nosotros como varones tenemos que hacerlo a Cristo, tenemos que hacerlo a Dios, porque también estamos bajo la autoridad y aceptando la autoridad divina. En la iglesia entendemos que la autoridad es Cristo, de manera que nos sometemos a Cristo. También Dios establece autoridades delegadas en la iglesia, a la cual también nosotros nos sometemos voluntariamente, aceptando la autoridad del otro. Notamos como la sumisión a aceptar la autoridad de otro. De manera que eso nos lleva al pensamiento de dentro del hogar, de las mujeres, que Dios les hable a través de la palabra, siendo guiadas por el Santo Espíritu de Dios y que puedan comprender y entender que Dios ha puesto y ha delegado la autoridad al varón dentro del hogar. Fue algo que Dios estableció. ¿Cómo lo hizo? Simplemente al crearlo, primero estableció un principio de orden. Primero creó al hombre,
después creó a la mujer. Ahora, esto no tiene nada que ver con superioridad, y siempre me recalco esto, porque no significa que a los ojos de Dios los dos somos creados a imagen y semejanza de Él, de manera que no es que el hombre sea más, la mujer sea menos, o la mujer sea más porque fue creada después, entonces la versión mejorada del hombre. No es de esa manera. Los dos a los ojos de Dios somos a imagen y semejanza. Y notemos que el texto en Génesis 1:26 hasta el versículo 28 habla de que los bendijo a los dos, de que les dio el planeta entero para que lo administraran. Les dice señoread, no le dice solo al varón, sino le dice a los dos: señoreen, gobiernen sobre este mundo, sobre los animales, ustedes son bendecidos por Dios. Entonces, eso es lo que Génesis nos establece. Entonces, no se trata, la sumisión y el sujetarse habla de un principio de autoridad, un principio de reconocer la autoridad, de manera que cuando nosotros vemos en la palabra que Dios delega la autoridad en el hombre, ¿por qué se la entrega? Porque lo crea primero. Segundo, porque en Génesis 2:16 al 17 le entrega un mandato. Le dice: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después, ustedes saben la historia, y Dios ve la necesidad en el hombre, y dice la palabra que Dios creó a la mujer. Vio que el hombre estaba solo, y entonces dijo: bueno, no es bueno que el hombre esté solo, voy a crearle ayuda idónea. Entonces, Dios creó primero al varón, Dios le entregó un mandato de autoridad, y cuando el varón peca en Génesis 3, Dios lo llama a cuentas a él. ¿Por qué? Porque él es el responsable. De manera que la autoridad delegada al varón no es algo que el varón se lo haya ganado por sus méritos, ni porque sea más, sino es delegada por Dios. ¿Por qué? Porque Él es el soberano sobre nosotros. Ahora, leo aquí en la pantalla: la mujer está sujeta a la autoridad que Dios ha delegado, o sea, a su esposo. La mujer está sujeta a la autoridad que Dios ha delegado a su esposo. Entonces miremos Génesis 3, versículo 6, que es un versículo muy conocido, pero que siempre podemos sacar tanto riquezas de esos textos. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Quién está hablando aquí? De la mujer. ¿Qué hizo? Se acercó al árbol, conversó con la serpiente, y finalmente comió del árbol. Pero mira cómo termina el versículo 6. Y dice: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si hay algo que hizo aquí Eva, fue alterar el orden administrativo que Dios había establecido. Teníamos que Dios estaba en cabeza, Dios como creador, como soberano. El varón había sido creado primero, puesto por Dios ahí como autoridad. También se le delegó el mandato a él. Entonces teníamos al Dios, al varón, y la mujer pues debía atender a la voz de su marido, porque su marido había sido creado primero, porque Dios le había entregado el mandato, de manera que la mujer debería escuchar a su marido. Pero ¿qué hizo aquí Eva? Comió, pasó por alto el mandato de su esposo, que venía de parte de Dios, pasó por alto la voz de su esposo, y ¿qué hizo? Comió. Pero ahora lo que sigue es que da también a su marido, le entrega el fruto y le sugiere, le añade, le dice: mira, come. Yo ya comí, mira, no pasó nada. De manera que ahora, como dice el apóstol Pablo, se convierte en esa tentadora. La mujer fue engañada, transgredió, pero ahora se encuentra alterando el orden de Dios, como: hazme caso a mí, porque yo estoy escuchando a la serpiente. El orden se alteró totalmente, de manera que ya no quedó Dios en cabeza, sino quedó la serpiente, porque empezaron a escuchar la voz de la serpiente y a dejar de escuchar a Dios. Y la mujer se puso como cabeza, pasó por alto la autoridad de su marido, y también le sugirió y le dijo: come. Ahora, ¿qué pasó? Vinieron las consecuencias del pecado, entró la muerte, entró la separación, y la vergüenza, bueno, todas las cosas pecaminosas, sufrimiento que nosotros vemos hoy día. Y mira este texto, Génesis capítulo 3, versículo 16, que lo tenemos aquí en la pantalla. Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y es un texto en que Dios primeramente les da la esperanza de un Salvador en Génesis 3:15, pero en el versículo 16 les empiezan a dar las consecuencias. Llama primero aquí a la mujer y le dice: mira, por cuanto esto hiciste, mira lo que va a venir. Y no simplemente el dolor y el sufrimiento que es un embarazo, el sufrimiento y el dolor que también es el parto, que es una cosa que nosotros como varones ni siquiera alcanzamos a imaginar ni a comprender. Pero detrás en la última parte, en la parte final del versículo 16, habla de esto: y tu deseo será para
tu marido, y él se enseñoreará de ti. En la versión Nueva Traducción Viviente habla de que tú vas a querer gobernarlo y dominarlo, pero él va a gobernar sobre ti. Empezó una lucha de poderes. En Génesis capítulo 3, con la caída empezó una lucha entre los sexos. La mujer por querer controlar y dominar a su marido, y el hombre por enseñorearse y dominarla. Notemos que la palabra no manda a los hombres a que sometamos a nuestras mujeres. No dice la Biblia, hombres, varones, sometan a sus mujeres. No es así. No funciona de esa manera. No se hace así. La mujer, entendiendo el principio de autoridad, entendiendo lo que la palabra dice acerca de la autoridad, se somete voluntariamente, reconociendo que Dios ha delegado y ha puesto esa autoridad en el varón, dentro del hogar, dentro de la iglesia. Entonces ella lo hace voluntariamente, y lo repito muchas veces. Pero tristemente, ¿qué vemos hoy día? Vemos una alteración en ese orden, que comenzó con la caída, cuando Eva alteró todo el orden administrativo, pero Dios lo restaura en Cristo. Dios lo quiere restaurar en la familia, y eso es algo que nosotros debemos estar pendientes, que debemos apelar mucho. Entonces, mis amadas mujeres deben estarse preguntando, bueno, ¿y cómo yo me someto a mi marido? ¿Cómo yo me someto a mi marido? ¿Cómo me someto? La Biblia dice, y Efesios ya lo leímos, dice que como la iglesia se somete a Cristo, cómo la iglesia se somete a Cristo. Y entonces yo debo preguntar muchas cosas. ¿Cómo la iglesia entonces? ¿Cómo se comporta la iglesia? ¿Será que empieza, tal vez, no sé, a dudar y a cuestionar todas las cosas? ¿O cómo que hace la iglesia en vinculación? Sigue. ¿Por qué? Porque está conectada con la cabeza, atiende a la voz, a la dirección de la cabeza. Entonces, ¿hay un sometimiento? Sí. Pero ese sometimiento no es exigido por el varón ni dominando a su esposa, sino es algo que la mujer hace voluntariamente. Entonces, la iglesia está sujeta a Cristo, y eso lo vimos en el primer pasaje, Efesios capítulo 5, que hablaremos muchas más cosas más adelante. Por ahora simplemente estoy haciendo como la introducción, y parte de esa introducción es entender, primeramente, Dios creó al hombre, creó a la mujer, Dios delegó su autoridad, la mujer se somete voluntariamente. Notemos que en Génesis 2 está este principio establecido. La mujer está en convivencia con el varón, sujeta al varón, pero no hay esa lucha de poderes. Esa lucha de poderes, en quién es superior, quién va a gobernar, quién va a dominar, empezó a consecuencia de la caída. Muchas mujeres dicen, pero es que mi marido no es como Cristo. Yo voy a someterme, pero si es que él se comporta como Cristo. Es que mi marido, mi esposo no es como Cristo. Y amadas mujeres, debemos mejor mirar hacia nosotros que mirar hacia nuestro esposo. Entonces, la pregunta para las mujeres no es, es que mi marido no es como Cristo. Es que si él fuera así de amoroso, dulce, entonces ahí sí yo me someto. Pero la Biblia manda a que se deben someter a sus maridos como Cristo, como la iglesia a Cristo. Y entonces la pregunta que vamos a hacerlo es, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia con Cristo? ¿Será que la iglesia empieza a criticar a Cristo? Ay, Cristo, ¿por qué hiciste esto? Ay, Cristo, tienes que mejorar en esto. Y empiezan con sus señalamientos punzantes de crítica que pueden dañar mucho. Pueden dañar mucho a su esposo. O de pronto manipular. No, pero es que tú mira lo que hiciste, que no sé qué. Y empiezan a hacer berrinches y quejidos para hacer que el hombre haga algo que ellas quieren que haga. Entonces lloran y manipulan a través de llanto, a través de abstenerse también, de tener intimidad, porque si no, es que usted está haciendo esto, que no sé qué, y empiezan a sacar excusas y a tratar de manipular. Entonces no es la manera en que debe estar sometiéndose la iglesia a Cristo, ni es la manera en que las esposas deben estar sometiéndose a sus maridos. Entonces, tenemos otra cosa para anotar. La mujer debe aprender a ver por fe que detrás de su marido está el Señor. Detrás de su marido está el Señor. Miremos lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios no existe, y los que no existen acaban en condenación para sí mismos. Nuestro hermano Mauricio ya nos habló acerca del gran jefe y mirábamos toda esta parte del sometimiento a las autoridades, pero lo que recalco aquí es la frase que
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, no existe. Detrás de cada varón, detrás de cada esposo está Dios. Y eso es lo que la mujer debemos aprender a ver. Nosotros también debemos entender eso, que Dios ha delegado la autoridad, pero las mujeres que puedan decir, si detrás de mi marido, si yo me estoy sometiendo, detrás de esa autoridad, Dios la puso, Dios se la delegó, detrás de él está el Señor. Entonces el sometimiento no es algo como que ay que chévere y que venga y que lo anhelo. No, debes hacerlo por causa del Señor. El sometimiento o la sumisión es algo que se hace por causa del Señor, entendiendo primeramente que detrás de mi marido, mujeres entiendan que detrás de su esposo está el Señor. Dios avala y respalda el liderazgo del varón. Ahora, tampoco quiero irme sin presentar el equilibrio en esto, porque también ese equilibrio nos lo brinda Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos dijeron, no, pues es que tenemos que someternos primeramente a Dios antes que a los hombres, cuando había un quebrantamiento de un principio de la voluntad de Dios en ese mandato que estaban dictando los gobernantes. Entonces primeramente se obedece a Dios. Obviamente el sometimiento de la esposa para con el esposo es todo que sea conforme a la palabra. Si hay otra cosa que te están prohibiendo, que ya uno sabe que va en oposición a la palabra, pues no debes hacerlo. Y por último, confiar en la sabiduría de Dios al establecer este orden. Confiar en la sabiduría de Dios al establecer este orden. Entonces Dios fue quien estableció esto. Y lo estableció porque hay un principio administrativo aquí. Lo estableció no por capricho, ni por querer despichar a la mujer, ni por querer inflar al varón. No lo hizo de esa manera, sino lo hizo por crear un orden en el hogar, por crear un orden en la familia, por crear un orden también en la iglesia. No es por superioridad, no es por que el someterse te hace inferior, no es de esa manera. Entonces, para que tengamos en cuenta esos principios acerca de la sumisión. Sé que de pronto puedan surgir algunas dudas, algunas inquietudes, algunas preguntas, y pues si ustedes tienen algunas, pues escriban acá en los comentarios de este video. Y con mucho gusto estaremos haciendo un video más adelante acerca de esas respuestas a esas inquietudes que ustedes tienen. Bueno, mis amadas hermanas, entonces, y hermanos también, porque sé que muchos hombres también verán este video, y no es un ánimo para entender y decir, ay no, ahora tengo que doblegar la voluntad de mi esposa. No, en Cristo la mujer decide voluntariamente, entendiendo por la palabra, entendiendo por el Señor, y lo hace por causa del Señor, que se somete a su esposo. Él lo hace por el Señor, no lo hace por el marido. El marido nunca va a ser perfecto. Nosotros como esposos somos imperfectos pecadores, pero también estamos bajo la autoridad del Señor. No pretendamos que solo me voy a someter cuando mi esposo sea como Cristo, se comporte como Cristo, porque nunca va a pasar, nunca va a funcionar de esa manera, sino Dios demanda que nosotros le creamos a Él, que confiemos en Él, y esa obediencia la vamos a hacer en la manera en que estamos obedeciendo. Esa fe la vamos a ejercer cuando estamos obedeciendo al Señor, y aquí en este principio de la sumisión, de la sujeción. Entonces, reconociendo la autoridad, reconociendo que Dios lo estableció de esa manera, no es por superioridad, no es por mérito que el varón tenga el liderazgo, sino porque Dios lo delegó. Acompáñenme a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, por la bendición de poderla exponer, de poderla compartir, Señor, y pido, Padre, que seas tú ayudando, guiando y direccionando cada hogar, en que podamos volver a lo que dice la Escritura, Señor, y entender estos principios bíblicos que como varones, que como mujeres, Señor, deben tener dentro del hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, y guíanos, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad, que el Señor les continúe bendiciendo, y bueno, la paz del Señor para todos y una buena semana en Cristo Jesús. Chao, chao.